Muchas gracias, señora presidenta. Me daba la impresión, escuchando las intervenciones de esta tarde, y sobre todo, hay que reconocerlo, el talento del ministro coordinador para transmitir una sensación de que estamos en el buen rumbo, en crecimiento y que nos espera un futuro de plena realización. Los problemas no hay que darles demasiada importancia porque los iremos postergando. La verdad que, cotejando sus discursos, no el de hoy, yo lo he escuchado con mucho respeto en intervenciones anteriores, con lo que dice y grita la realidad, creo que el desfasaje es muy grande. Pero lo que más me preocupa también, o me preocupa, sí, mucho, es que siento que no hay una reacción importante en el Senado ni en las fuerzas de la oposición. Me daría la sensación, quizás porque la sesión empieza después de almuerzo, me da la sensación que estamos frente a un Senado que hace la siesta o hace la plancha. Porque casi todas las intervenciones no asumen la problemática general de la República Argentina, los grandes peligros que acechan a la nación. Son discursos sesgados por el interés particular de cada una de las provincias. Por supuesto que en todas las provincias existen problemas y hacen muy bien los senadores en responder a los intereses de sus pueblos. Pero formamos parte, las 24, de la nación argentina. Y me parece que vivimos una situación peligrosa. Hay un decalaje muy grande entre la desaprensión, la tolerancia, que cuando es excesiva es complacencia o es complicidad, con los grandes peligros que acechan a la nación argentina. Mi intervención los quiere tocar. Quizás no tendré el tiempo suficiente, pero se han producido 3 hechos gravísimos para el futuro del país. Un país que, a pesar de todas las operaciones de desendeudamiento, hoy acusa, según el ministro Caputo, una deuda de 275.000 millones de dólares, habiendo aumentado en 34.000 millones de dólares la deuda. Entonces, los problemas no son banales. Tenemos enfrente el tema de algo inédito, un bono por 100 años, que ha levantado sorpresas, inclusive ironías en la prensa mundial. En 13 años devolveríamos ese pedo, pero vamos a pagar 87 años más, 200 millones por año. Devolveremos 19.600 millones de dólares. Pero ¿cómo es posible estar frente a una dirigencia que no le tiembla el pulso de comprometer a 5 generaciones de argentinos? Son buenos muchachos, su discurso es evangélico, prometen esperanza, prometen trabajo, prometen creación de empleo, pero las empresas quiebran las empresas, la industria quiebra. ¿Y por qué? Porque además acaba de firmar 21 acuerdos el 18 de abril con una potencia extranjera. Y la falta de sensibilidad para conocer el porqué de esos 21 acuerdos con esta potencia extranjera, continuidad de los 14 acuerdos que en julio del año 14 firmó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, envueltos en el secretismo de Estado. El mismo secretismo de Estado que ha hecho que todavía no conozcamos todos los anexos, los 14 anexos que faltan del acuerdo con Chevron, ni conozcamos lo que se firmó con Dow Chemical. Secretismo de Estado. Entonces, esto es grave, porque esto significa
la pérdida de 100.000 puestos de trabajo en la Argentina. Me sorprende que no reaccionen las dirigencias sindicales. ¿Qué significa comprar sin licitación, llave en mano, sin transferencia tecnológica, 1.500 coches ferroviarios, 176 formaciones, lo que podíamos producir aquí? Entonces, el relato de un gobierno que parece más un mono con navaja que un gobierno responsable, el relato de que vamos en el crecimiento de la industria es falso, porque las principales industrias que pueden generar y enfrentar la ola de desocupación y de despidos en la Argentina son las industrias de base. Yo le he escuchado al señor ministro decir una falsedad, o está muy desmemoriado. Yo le escuché decir que no hubo gobierno anterior que sin pedir deuda ha crecido ni desarrolló obra en la Argentina. Seguramente por su juventud ha perdido mucho la memoria, pero debería enfocar la historia. El gobierno de Juan Perón repatrió la deuda externa y construyó el mayor proceso de industrialización. En el año 47 y 50 la Argentina fabricaba por primera vez en el hemisferio sur dos aviones a reacción. Se fabricaron locomotoras y trenes y las exportábamos. Entonces todo eso se hizo sin pedir endeudamiento externo. También el extraordinario gobierno de Hipólito Yrigoyen con el general Mosconi construyeron la mayor destilería de América Latina en su tiempo, en 1923. ¿En cuántos años? En 2 años, sin pedir un dólar prestado. El presidente de Gas del Estado en 1947, nace Gas del Estado y don Julio Canessa construye el más largo gasoducto del mundo. 1.700 kilómetros, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, sin pedir un dólar prestado, con financiamiento interno. Entonces, lo que dice el ministro coordinador suena lindamente falso. La verdad, los que venimos de escuchar tanto relato de imposturas en estos años que nos precedieron, resulta realmente sofocante escuchar el discurso de hoy. Los acuerdos con China son gravísimos. Usted misma, señora presidenta, que me está mirando, recuerdo que firmó conmigo en febrero del 15, ¿no es cierto?, un acuerdo, firmaron todos los candidatos a presidentes que íbamos a revisar y exigir la letra chica de los acuerdos con China. ¿Qué significan estos acuerdos? ¿Qué significan las represas de Santa Cruz sin el informe de impacto ambiental? Y uno escucha al secretario de las políticas del gobierno en asuntos ambientales y acaba de firmar el Acuerdo Federal Minero, que la verdad es una patraña, porque profundiza la peor política minera de lesión y agresión al medio ambiente que tuvo la Argentina. Entonces, ¿qué significan estas cosas? ¿Qué significa que no conozcamos bien los acuerdos de la base dual de Neuquén? 200 hectáreas a 50 años, base de uso cívico y militar. ¿Qué significa, señora presidenta, todo esto? Esto significa secretismo de Estado. No hay un proceso de sinceramiento. Y pasando al bono, me olvidaba de las centrales nucleares. Pero ¿cómo se puede decidir centrales nucleares sin debatirlas con nadie? ¿O acaso los pueblos de las provincias que las van a tener que construir no deben participar? ¿A dónde está el principio precautorio, señora presidenta? Se compra 2 compromisos por 2 centrales nucleares de vieja tecnología, una tecnología que es la 3ª generación, estamos en la 4ª, de hace 20 años generada en Francia, que ahora la copia China, obsoleta. Cuando se termine de construir las nuevas centrales nucleares acá, Alemania habrá desactivado todas. En el año 25 Francia, que es quien más tiene, se ha comprometido, igual a Estados Unidos, a desactivar 1/3. Suiza se ha prometido desactivar todas las que tiene. Y nosotros vamos en dirección contraria. Entonces, la política energética argentina es falsa. La política energética nos lleva a pagar una energía
que hasta el jefe de Techín, Paulo Roca, lo dice en Estados Unidos, que con la tarifa energética de la Argentina, la industria en la Argentina no es viable. No es viable. Acá hay un intenso proceso de desindustrialización. Acá hay farsa, si se quiere hablar de enfrentar la desocupación, porque sin industrialización no hay creación de trabajo digno y estable, señora presidenta. Entonces, estamos ante muchos cuentos chinos. Yo quisiera que me dijeran, ¿por qué? ¿Por qué lo que Senador, se dice no tiene que ver? Le pido 2 o 3 minutos más porque es grave lo que voy a leer. Le doy 2 porque es lo máximo que hemos dado. Bueno, le pido que me haga una excepción, yo rara vez lo pido. Hoy el boletín oficial trae por primera vez un anexo muy revelador de este bono. El anexo textual, lo que voy a leer. En el 1 dice que son las razones por las cuales nos deben dar un bono. En el 1 dice, existe incertidumbre y riesgo sobre el futuro económico debido a la inflación y a la volatilidad del sistema cambiario. Luego dice, puede haber menos crecimiento económico y reducción de las reservas del central si no lo obtuviéramos. En el 3 dice, puede haber reducción de la inversión extranjera. En el 4 dice, puede haber hostilidades internacionales e incertidumbre política respecto de las elecciones del 17. Es decir, si no nos dan el bono, las elecciones del 17 nos va a ir mal a nosotros. Puede haber inestabilidad política y social y económica en el futuro. Lo dice el boletín oficial hoy, de lo que pidió el gobierno para que nos otorguen la barbaridad de 100 años de bueno. El aumento del gasto público del gobierno puede tener un efecto adverso y consecuencias negativas si no viene este crédito. Senador. El gobierno desconoce cuáles serán los resultados de las medidas, los riesgos reales del deterioro institucional. Y termino. Puede determinar que no se puedan pagar deuda pública y bonos. La capacidad de Argentina para obtener financiación puede verse afectada por los litigios de los holdouts que continúan, dice el ministro Caputo. En definitiva, están contra la ley. Por eso dijo que estamos frente a un gobierno impostor y muy mentiroso. La ley 24.156 de Administración Financiera prohíbe taxativamente, en su artículo 56, la emisión de crédito público para gastos operativos. Y lo que acabo yo de leer son todos gastos operativos, que es lo que afirma el ministro. En fin, creo, señores senadores, senador Solanas. Vamos a terminar porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para el resto. Que el Senado reaccione y se plante contra una política que está siendo una máquina de daño para la estructura y el trabajo argentinos. Gracias, senador Solanas. Tiene la palabra el senador Linares. Gracias, presidente.